Bienvenidos a este tercer y última plática de este ciclo que hemos denominado Tres respuestas de la literatura al mal. Esta vez nos toca analizar o mejor acercarnos, una hora es poco para entrar en un autor, sobre todo un autor tan complejo, tan profundo y con una vida tan, tan complicada como la de Jorge Semprún. Eh, lo que yo empezaría diciendo es que a diferencia de Green, de Camus, Green que era un católico, Camus que era un agnóstico, Jorge Semprún era un ateo. Y también, a diferencia de ellos, no es un hombre que fue testigo del mal, y que en ese mirar el mal y- de su época y el mal a través de la historia humana, respondió a través de la literatura y de alguna manera a través de la acción. En el caso de Semprún, es un hombre que no es un testigo nada más del mal, es un hombre que experimenta y vive profundamente el peso del mal. La historia, la historia es corta, pero compleja. Eh, Jorge Semprún nació en 1923 en Madrid. Provenía de una familia pues, de larga tradición política importante y de larga tradición literaria. Su padre era un jurista, José María Semprún, eh, y poeta, y además de ser poeta, era un miembro importante de la República Española. Es una familia grande, y en 1936, cuando estalla la Guerra Civil Española, la familia de Semprún decide emigrar, exiliarse de alguna manera. Se van primero a Holanda y después a París, donde se establecen. La madre de Semprún había muerto cuando él era muy pequeño, casi un adolescente, y el padre se había casado con la institutriz de los hijos, una mujer que había enseñado el alemán a Semprún, y, y este muchacho que estaba muy bien dotado para los idiomas, ¿no? Aprendió muy rápido el francés, hablaba muy bien después el alemán, el inglés. Pues estaba muy bien dotado, no solo bien dotado para los idiomas, era un muchacho sumamente despierto, eh, y, y ama la poesía. Su padre le, le lee los poemas que componía, y le participa del universo poético de los poetas que su padre amaba, y él será siempre a lo largo de toda su vida un gran lector de poesía. Ya en París, ya en Francia, entra a estudiar en el liceo, en el Henri IV, en Enrique IV, donde estudió también Marcel Proust, y después decide estudiar filosofía. Pero ya cuando empieza a estudiar filosofía, estalla la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y Semprún, que es mucho más radical que su padre, se ingresa al Partido Comunista, tiene 19 años y se enrola en la resistencia francesa. Ahí es atrapado, si no me equivoco, en 1942. Se le tortura entre 1942 y 1943, pasa por una tortura tremenda y después es enviado a un campo de concentración que no es de los más terribles, no está en Polonia, sino en Alemania, que es el de Buchenwald, donde van, no, pues, prisioneros de orden político, ¿no? Él, como pertenecía al Partido Comunista, estaba en la resistencia, termina en Buchenwald. Es un campo de concentración quizá menos terrible que los campos de concentración polacos, donde se armó la solución final y donde realmente eran campos destinados al exterminio. Este era más suave, digamos, pero no dejaba de tener la lógica, eh,
del campo de concentración nazi, que es una lógica del mal sumamente perversa, ¿no? Es una lógica industrial, la producción no solo de cadáveres, sino la producción de seres deshumanizados, seres casi llevados a la pura animalidad. Resistir ahí era pues terrible, como nos los narran varios testigos, entre ellos Semprún, pero sobre todo en la parte más dura, que es Auschwitz, eh, hombres como Améry, Jean Améry, como Elie Wiesel, que tiene esta trilogía, La Noche, El Alba, La Mañana, como Primo Levi, que también tiene una trilogía tremenda sobre Auschwitz, que está dividida en tres partes, y si esto es un hombre, el primer libro, cuando lo atrapan, lo llevan al campo de concentración. Después La Tregua, que es toda la expatriación, todo el largo viaje de expatriación. Y por último, un tercer libro que a mí es el que más me impresiona. No digo que los otros dos no sean importantes, pero este es muy impresionante. Lo escribe 40 años después con una gran perspectiva que se llama Los hundidos y los salvados. Semprún pertenece a esta estirpe, pero está en este campo de concentración más suave, pero con la misma lógica de degradación, deshumanización de los seres humanos. Cuando sale de Auschwitz en la liberación, digo, de Buchenwald en 1945 con la liberación, él pasa 20 años más sin poder escribir. Él no solo amaba la poesía, tenía dotes para ella. Hay una gran obra poética de Semprún que no se ha publicado, él nunca la quiso publicar y no se ha publicado todavía después de su muerte. Y la experiencia en el campo de concentración de Buchenwald realmente lo mutiló y va a retomar su trabajo de escritor o lo que queda del escritor 20 años después. Y como él lo declara varias veces, no, no ser el escritor que deseó ser. Es un escritor que tiene que volver constantemente a eh, la mayor parte de su obra, a la realidad de Buchenwald, a la realidad del mal precisamente y de su experiencia y de su confrontación con el mal. De 1962, ya cuando tiene 40 años, escribe y publica, 1963, 62, 63, escribe y publica su primera obra, digamos, después de este largo silencio, esta larga imposibilidad de escribir que se llama El largo viaje, que es precisamente la narración con reflexiones muy profundas de su viaje a Buchenwald, ¿no? Ya como prisionero eh, a Buchenwald después de que fue torturado. Desde esa obra, la mayor parte de su obra y la mejor parte de su obra, desde el largo viaje hasta eh, ejercicios de supervivencia, que es donde narra su experiencia de la tortura y que es una obra póstuma que se publicará varios años después de su, de su muerte. Toda esa obra está impregnada de la confrontación con el mal. Pero quizá la obra más importante, y es donde me voy a detener, y donde expresa esta realidad de forma más cruda, clara y quizá más penetrante, es su novela autobiográfica La escritura o la vida. Lo que la marca desde el principio es su experiencia del mal. ¿Qué le hizo su estancia en Buchenwald a ese ser, a ese muchacho de 20 años, que al salir tendrá 22, 23 años, y que viene ya absolutamente mutilado en el orden de lo que él quería ser o de lo que aspiraba a ser? La primera experiencia es una experiencia él la califica con una palabra que es casi intraducible al español. Él escribe en francés la mayor parte de su obra, eh, y le llama revenant. Y revenant, cuando uno busca la traducción, eh, habla de un espectro, de un fantasma, pero no lo es, ¿no? Esa palabra, si realmente tuviera
si existiera la palabra en español, sería la de revenido, ¿no? Que se refiere a una cuestión química cuando uno lo busca en los diccionarios, ¿no? Pero es esta idea de haber vuelto de la muerte, ¿no? Él dice, en un momento de la escritura de la vida, justamente en las primeras páginas, que él se siente un revenant. No, y esa experiencia no es la experiencia de haber escapado de la muerte, sino de haberla atravesado, dice, o mejor, de haber sido atravesado por ella, de haberla vivido de alguna manera, de haber regresado de la muerte como se regresa de un viaje que nos ha transformado, tal vez transfigurado. Esta experiencia es casi intraducible, no solo la palabra misma, la experiencia como la está narrando, es casi intraducible para ser entendida por alguien que no ha sido atravesado por este horror y que regresa de este horror, que va más allá del horror, que tiene la posibilidad de haber sido, también es una palabra que usa en el libro, un rescapé, alguien que sobrevivió, un sobreviviente frente a los que se hundieron, ¿no? Un poco para, quizá cuando usa estas palabras, está rememorando a Primo Levi en este libro del que hablé hace rato, que se llama Los hundidos y los salvados, un, un volver, eh, un no haber sido, a pesar de haber sido tocado por la muerte, haber sobrevivido, ¿no? Esto que generará no es el caso de Semprún, pero sí es el caso de Primo Levi, eh, que lo lleva incluso, está todavía, no es muy claro, pero probablemente lo llevó al suicidio, no es muy claro si se suicidó, se cayó de un tercer piso, eh, que es esta sensación de la experiencia de ser un sobreviviente. ¿Por qué uno sobrevive y otros no? En Semprún no es así, pero sí tiene la conciencia, no es una experiencia, pero tiene esa conciencia a partir de la experiencia que nos acaba de narrar, de ser un rescapé, un sobreviviente de un naufragio, de un terrible naufragio, ¿no? Un salvado del hundimiento. ¿Por qué razones? Pues las dirá después en Perú. Pero yo quiero concentrarme ahorita simplemente en esta idea de, de la experiencia de ser un revenant, que digo que es intraducible. Solo las víctimas, como estas que he nombrado, eh, pueden, pueden saber de qué se trata, ¿no? Los demás podemos imaginar de qué se trata, pero no experimentar esta sensación, esta cosa que te aparta de la vida. La respuesta es siempre, bueno, y lo dice porque él toma conciencia de esto, así inicia la novela, cuando tres oficiales llegan a Buchenwald, ya en la liberación, y van a ser parte del proceso de la liberación y de la, esto que narra Primo Levi en la tregua, ¿no? De la expatriación, ¿no? Van a volverse a regresar a sus patrias, a ver cómo, y tienen que diseñar todo este proceso de regreso y de reintegración a la vida y a la normalidad, entre comillas, de los sobrevivientes de los campos de exterminio, o de los campos nazi, o de los Lager, como le llaman en Alemania. Eh, lo miran y lo que ve es que les produce un espanto, un extraño espanto. Él dice, pues, ¿por qué los espanto, no? Y conforme va pensando qué es lo que lo sobrecoge a estos tres oficiales que lo miran a la entrada de Buchenwald, se da cuenta de que es eso, es que lleva la muerte consigo. Una sensación extraña que es incomprensible para estos seres que participaron de la guerra, pero que no experimentaron como él y como tantos otros la experiencia profunda de ser atravesados por el mal, de ser atravesados por la muerte, que es el mal de los males, ¿no? Y una muerte que no es producto de lo natural, no es producto de lo que Camus decía, definía como lo arbitrario divino, sino la muerte de lo arbitrario humano, como lo definía Camus, es la violencia que los seres humanos pueden ejercer de maneras terribles
Y los campos de exterminio, como los gulags soviéticos, son el paradigma de ese nuevo mal, de esa nueva expresión del mal experimentado, ¿no? El segundo momento importante, la novela tiene muchos vericuetos, muchas invitaciones a la reflexión profunda sobre esto, es que él intenta, de ahí el título de la novela, la escritura o la vida, intenta vivir, intenta regresar a la vida, ¿no? Y lo hace de dos maneras. No reniega de sus compromisos comunistas y se vincula a la resistencia contra el franquismo. Una forma de experimentar una adrenalina que lo permite mantenerse vivo o sentir que vive. Y por otro lado, pues se le apertura a las cosas más vitales, ¿no? A las experiencias con las mujeres, a, a, las, a los conciertos de jazz que le gustaban mucho, a, las, a los bares a escuchar esos conciertos, eh, a la amistad, a la vida, tal y como se puede experimentar en sus formas más plenas. El problema en esta larga lucha por insertarse en la vida es que, como lo dice en la novela, Buchenwald lo persigue. La experiencia del mal ya se volvió parte de su existencia y no sabe cómo comunicarla a los otros y entiende que los otros no puedan entenderla. Hay un pasaje justamente aquí que es cuando está con una muchacha con la que realmente empatiza, vienen de escuchar jazz, habla muy bien de Armstrong, que le fascina la trompeta de Armstrong, etcétera, etcétera. Y dice que pasa en este embriaguez semanas, pero a pesar de esta búsqueda desesperada de él por vivir, dice, a pesar de eso, a pesar de mí, de lo que quiere hacer, lo que está haciendo, a pesar de la exuberancia de ese regreso, en él estaba la memoria de la muerte, su sombra, que lo hacía constantemente. En medio de la noche, a las 2 de la mañana, por lo general, despertaba. No es el término más apropiado, dice, aunque sea exacto, pues yo efectivamente había dejado el sueño, pero lo había de manera sobresaltada. Estoy traduciéndolo del francés. Había regresado de la realidad del sueño, pero era para hundirme más en el sueño de la realidad de Buchenwald, en el naufragio. El sueño se prolongaba en su despertar. Eh, Oía en alemán una voz que sonaba cada día, cada noche, en la hora que él define como el cubrefuego, que es precisamente el momento en que se paraliza esta máquina, esta industria de la muerte y de la humillación y la deshumanización, que decía a través de los altavoces, apaguen los crematorios. Una voz sorda, irritada, imperativa, que resonaba en mi sueño y que extrañamente, en lugar de hacerme comprender que yo estaba ya despierto, me sumergía nuevamente en esa realidad. Vuelve a ver el cuerpo desnudo, lo describe de su compañera, de la muchacha con la que está, y se da cuenta que no puede quedarse con ella, que no puede reintegrarse a la vida. Y, y es un revenant, y vive como un revenant dentro de esa vida que otros no comprenden de la suya propia, ¿no? Es esa experiencia la que lo hace cuando lo corren del Partido Comunista porque se opone
a las maneras muy estalinistas con las que se quiere imprimir o con la que le están imprimiendo los comunistas su lucha contra el franquismo. Lo echan y él no tiene más remedio que, para poder vivir, paradójicamente, escribir sobre la muerte, escribir sobre Buchenwald, escribir sobre esa experiencia brutal y límite con la muerte. Parece paradójico y sin embargo es tremendamente vital, tal y como nos lo expresa a lo largo de sus novelas, particularmente en La escritura o la vida. ¿En qué sentido es vital? Tiene una frase muy paradójica en la novela que repite varias veces, que dice que la experiencia de Buchenwald fue para él la experiencia extrema de la libertad. Es paradójico cómo puede sentirse una experiencia o vivir una experiencia de la libertad en el centro mismo del infierno, en el centro mismo de una vida tremendamente reglamentada y reglamentada para la destrucción de lo humano. Semprún, que como dije es ateo, se plantea el problema del mal, y aquí hago este paréntesis para poder retomar la idea de la libertad en Semprún. Va, mm, mira el mal no desde una perspectiva espiritual, metafísica, no discute con ella metafísicamente como en un momento dado Camus lo hace eh, para expresar su resistencia al mal y negar la posibilidad de entenderla metafísicamente, pero a partir de ese rechazo, abordar la vitalidad de la vida. eh, Tampoco la asume, que no es un creyente, como Graham Greene, que la da por hecho, que el mal, como lo dice el cristianismo, él es un católico, eh, es producto de la caída y producto de la ausencia del bien, que se expresa de formas muy terribles, como ya pudimos verlo cuando analizamos El poder y la gloria. Semprún no se mete en esos vericuetos. Él simplemente dice el mal y retoma una frase ya del racionalismo que es de Kant, un análisis de Kant, que define como el mal radical. El mal radical en Kant es la corrupción que hay, la posibilidad de corrupción que hay en el ser humano y se opone a la ley moral universal, ¿no? Al, a la amistad, a la fraternidad, a la vida. Es la negación de esa realidad, ¿no? No se pregunta de dónde viene ni a dónde va, simplemente dice el mal está allí tanto como el bien. Son, dice, dos posibilidades, voy a decir, lo voy a citar directamente, dice, es uno de los proyectos posibles de la humanidad, de la libertad, donde se arraigan a la vez la humanidad y la inhumanidad. Para Semprún, el hombre nace libre como una rana nace con ancas. ¿De dónde viene esa libertad? No le importa. Él está, en ese sentido, mirando como Heidegger, somos seres echados en el mundo. Y esa característica de estar en el mundo tiene una cosa muy particular, según Semprún, en el hombre, que es su libertad. Esa libertad, vista desde la óptica kantiana, es la posibilidad del ser humano de hacer el mal o de hacer el bien. Cuando se llega a límites terribles del mal, como es el caso de los campos de exterminio, y cuando se vive una experiencia como la que vive Semprún, la única respuesta posible es actos de libertad dentro de lo que impide la libertad. He ahí la paradoja, ¿no? Está ahí una constricción terrible y sin embargo, como dice Semprún, ahí viví la libertad. Y dice, yo opté por la libertad desde el momento
en que me enrolé a la resistencia contra, contra la elección de cierta parte de la humanidad del mal. Él opta desde su lógica por resistirlo a través de la resistencia. Él dice, yo sabía libremente que la condición de ser resistente era acabar en un campo de concentración. Y con esa libertad y con esa conciencia asumí el riesgo. Dentro del lugar también asumí mi libertad. Podía, como lo podía haber hecho cuando estaba en libertad, esta libertad fuera del campo de concentración, pues seguir con mis estudios de filosofía. Dice, podía haber no comprometido con nada, y dejar pasar esto hasta que terminara la guerra. Sin embargo, tomé libremente la decisión de enfrentar esa elección que otros habían hecho del mal. Cuando ya estuve en la cárcel, también elegí, por eso tiene una novela también muy buena que se llama Ese hermoso domingo. Los días de descanso, el domingo, que eran los días supuestamente de descanso, podía haber elegido, porque eran jornadas, dice, agotadoras, terribles, asfixiantes, destructivas. Podía haberme hecho también tonto, podía haberme quedado en la barraca, descansando, podía haber tratado de sobrevivir y sin embargo no. Hice como otros, reunirme para construir la resistencia, para mantenernos en la fraternidad, y narra momentos realmente inquietantes de eso que él llama su libertad, de eso que llama la libertad, que es reunirse con sus amigos en el lugar más inhóspito de Buchenwald. Ya Buchenwald era inhóspito, había zonas también más inhóspitas, y eran las letrinas, allí donde apestaba, donde estaba sucio, ahí se reunían a fumar un cigarro cuando podían conseguir un poco de tabaco, a compartir un poco de pan cuando podían conseguir pan, pero sobre todo a compartir la palabra, la amistad, la poesía. Él, que era un gran lector de poesía y un gran memorizador de la poesía, constantemente compartía con estos grupos ese universo que era contrario absolutamente al horror de Buchenwald. Eso era libertad para él, mantener en una resistencia. Dice en algún momento que justamente es el epígrafe con el que abre la escritura y la vida, es un, está tomado de la obra de Malraux, a quien admiraba mucho. eh, Dice, busco esa región del alma donde el mal absoluto se opone a la fraternidad. Otra paradoja. Busca esa región, y es toda su obra, un constante regreso a la zona más absolutamente maligna y a su experiencia de muerte, es donde ese lugar que es la expresión del mal radical, del mal que se opone a la fraternidad, busca esa región del alma precisamente para, en la libertad de su elección, resistir y encontrar ese sitio que se opone también a lo que el mal se opone, que es la vida, que es la fraternidad, que es la unidad, que es el encuentro en los límites, la resistencia en los límites más puros. Esa es su revisitación constante en los escritos suyos, ¿no? En este libro también, este último libro que ya mencioné, Ejercicios de Supervivencia, este libro póstumo, también el centro de su experiencia que narra con mucha minuciosidad de la tortura, lo que dice es otra parte de esa región del mal que se opone a la fraternidad. Él elige y sabe que más allá de lo que está sufriendo su cuerpo, logra hablar de este distanciamiento que le permite soportar la tortura en nombre de la fraternidad. Sabe que si sucumbe, muchos hombres que están resistiendo ese mal van a ser
aprendidos, torturados y ejecutados. Es nuevamente esa región del alma que se opone a la fraternidad, donde, en nombre de la fraternidad, en el límite último del horror, la fraternidad se vuelve un espacio de resistencia y de libertad inmenso. Esa es la paradoja, esa es la respuesta, digamos, de Semprún al mal. Resistir aún en los límites en nombre de lo único que tiene sentido para él, que es la libertad de elegir la fraternidad. Es una enseñanza, de alguna manera, aunque nosotros no estemos en la experiencia de esos límites, pero estamos experimentando en este país constantes eh, expresiones terribles del mal, ¿no? En las ejecuciones, en las formas en que se exhiben cadáveres, en las mutilaciones, en los desaparecidos. Tenemos también la obligación de resistir ese mal en la fraternidad, en nombre de la fraternidad. No elegir, como dice en algún momento, eh, hablando de esa libertad, no elegir la complicidad con el mal, que es romper la fraternidad, decir eso a mí no me pertenece, lo que le sucede a otros, le sucede a otros, no tiene nada que ver conmigo, no. Lo que Semprún llama constantemente, llevando a través de sus novelas la expresión y la experiencia del mal al límite, lo que nos está pidiendo es que esa fraternidad se puede vivir en cualquier forma en que el mal se exprese. Y eso tiene que ver con la fraternidad, con la capacidad de, de tomar sobre nosotros a los otros, ¿no? Podría decir que, yo podría decir que hay algo de cristiano, aunque es un ateo, en Semprún. Y no creo equivocarme en el sentido de que nos guste o no, lo queramos o no, somos hijos del cristianismo y lo que más vibra del cristianismo es esa experiencia de la fraternidad, ¿no? Más allá de la teología, más allá de las complicaciones intelectuales que produce la teología buscando interpretar el Evangelio, lo que nos muestra el Evangelio, lo que queda en el hilo de la cultura, aún en las culturas como la nuestra más ateas, es la necesidad de la fraternidad. Esa es la que Semprún nos recuerda constantemente en sus libros. Es la que de alguna forma nos recuerda también a Albert Camus cuando vimos y analizamos La Peste. No importa que se tenga la batalla perdida, dice Camus, lo que importa es resistirla. Eso lo dice Semprún en una experiencia muy personal y muy brutal del mal. No importa que ahí esté el mal radical, no importa que en apariencia ese mal nos cerque y no haya posibilidad ni esperanza de salida. Resistirlo en el nombre de la fraternidad es mantener la chispa de vida que permite que las cosas y que el mundo siga existiendo. Hay un momento, y con esto quisiera eh, finalizar, en, justamente en este libro, en este último libro que es Los ejercicios de supervivencia. eh, Una de las características de Semprún en su obra novelística, y eso lo hace un gran escritor, es que eh, en- empalma de una manera magistral recuerdos del pasado con reflexiones filosóficas muy profundas, con las circunstancias presentes que narra, eh, los va tejiendo de una manera magistral, produciendo una verdadera gran obra literaria. En este En este libro que menciono, este último libro de Semprún, eh, sucede igual, no cambia su poética, para decirlo cultamente, ¿no? Su manera de abordar la literatura y de hacer literatura. Y en un momento determinado, en esto que nos va narrando de la experiencia terrible de la tortura, de, de esta resistencia en nombre de la fraternidad
ante esa tortura para no sucumbir, de lo que hace la tortura en un ser humano. De eso eh, habla mucho más ampliamente otro gran torturado que termina también en el suicidio, que es Jean Amery. Eh, de repente nos cuenta algo ya de su vejez, ¿no? Ya está en París, ya está grande, él muere a los 87 años, precisamente en París, en el año de 2011. Eh, entonces él va narrando que iba hacia la Sorbona, iba a visitar la biblioteca, ya estaba grande, y de repente en el camión donde va hay un joven estudiante que lo mira con curiosidad y lo reconoce, un hombre mucho más joven, como se recuerda a sí mismo a esa edad, frente al asombro de los escritores, frente al asombro de sus grandes maestros que había leído y que lo habían formado. Y le dice, ¿usted es Semprún? Le dice, sí, yo soy Semprún. Entonces, él le recuerda un prólogo que escribió en su época de comunista, y, y le dice, es un libro, el prólogo, sobre todo el prólogo que usted escribió me impresionó. Semprún dice, ya no recordaba ese prólogo, y de repente, haciendo memoria, lo recordé, y le dice al muchacho, sí, dice, sí, ya lo recuerdo, dice, habla sobre batallas inútiles. Y el muchacho le responde algo muy hermoso, algo que está en toda la obra de Semprún, pero que en ese momento ya viejo había casi olvidado. Y le dice, no, Semprún, no se equivoque, no fueron batallas inútiles, fueron batallas necesarias. Toda resistencia al mal, sobre todo en el tema que trabaja Semprún, que es la libertad en nombre de la fraternidad y la resistencia a partir de la elección libre de resistir. Son batallas necesarias, batallas que si no permiten que la noche que habita en el mal se ilumine, permiten que las tinieblas no sean absolutas. Simplum es una hermosa vela en medio de la oscuridad del mal, que hay que visitar como hay que visitar a cada uno de estos autores que de alguna manera en sus propias experiencias, ya sea como testigos o como en el caso de Semprún, como hombres que padecieron directamente el horror del mal, permiten que el mundo se siga sosteniendo. Muchas gracias.